Tratar a otros humanos como propiedad era parte integral de la vida griega. Las personas esclavizadas eran una parte integral de la sociedad en la antigua Grecia, o más bien, el trabajo que involuntariamente se les encomendó era una parte integral de la sociedad, tareas, deberes y trabajos que los ciudadanos griegos en general se resistían a realizar por sí mismos. La servidumbre estaba muy extendida en la antigüedad griega. Solo Atenas fue el hogar de entre 60.000 y 80.000 esclavos durante los siglos V y IV a.C., y cada hogar tenía un promedio de 3 o 4 esclavos. Los esclavos atenienses tendían a disfrutar de más libertad que los de otros lugares. Un típico esclavo ateniense formaba parte de la casa de su amo y al principio era recibido con ceremonia ofreciéndole frutos secos y frutas como lo sería una nueva novia. Si bien se les negaron muchos de los derechos judiciales que poseían los ciudadanos de Atenas, los esclavos atenienses disfrutaron de algunas libertades personales, podían seguir sus propias costumbres religiosas y aunque su amo podía hacer lo que quisiera con su sirviente, incluso matarlo, por otro lado, los esclavos eran propiedad y había un límite, porque si matabas a tu esclavo, destruirías tu propiedad. Por lo tanto, los amos fueron muy inventivos en las formas de castigo y no destruían su propiedad. Hay casos en los que estos podían verse en problemas por la forma en que trataba a su esclavo por parte de otros miembros de la sociedad, que tenían sus propias razones para denunciarlo. Incluso Aristóteles, posiblemente uno de los pensadores más progresistas de Atenas, se refirió a las personas esclavizadas como tema exukon, una frase que se traduce aproximadamente como propiedad animada o propiedad que respira. A lo largo del antiguo mundo grecorromano, los esclavos tenían que satisfacer los caprichos de la élite. Todos los esclavos, hombres y mujeres, estaban en servicio como posibles parejas sexuales de sus amos masculinos. Si eras un esclavo no podrías decir que no. Tanto Fidias, el famoso escultor griego antiguo, como el filósofo Sócrates tenían como amantes a jóvenes esclavos varones. Si atravesaban tiempos difíciles, los atenienses podrían convertirse en esclavos a través de una práctica llamada esclavitud por deudas. Por ejemplo, si arrendaron tierras de un terrateniente, pero se atrasaron en los pagos de la renta, se convertirían en esclavos de ese terrateniente, hasta que la deuda se haya pagado por completo. Muchos esclavos eran extranjeros, que habían sido capturados durante las guerras. Los hijos de los enemigos derrotados también podían verse obligados a ser esclavos y a veces terminaban sirviendo a los clientes de los burdeles masculinos. También habían personas esclavizadas que simplemente nacieron en la servidumbre y se resignaron a una vida en cautiverio. El tipo de trabajo más común para las personas esclavizadas estaba dentro del sector agrícola. Si eras un esclavo agrícola, tus días habrían estado llenos de esfuerzo y trabajo durante 10 a 12 horas, y luego habrías estado encerrado en un granero o encadenado a un árbol durante otras 10 o 12 horas para descansar. Aunque muchos se dedicaban a trabajar en canteras y minas, podría decirse que los esclavos domésticos tenían menos exigencias físicas. Algunos acompañarían a sus amos en sus viajes, tal vez incluso convirtiéndose en confidentes informales. Además de los esclavos domésticos y agrícolas, había una clase de esclavos llamado coris o icountes, o los que vivían separados. No vivían con sus amos y trabajaban como gerentes de tiendas y fábricas, capitanes de barcos mercantes, entre otras profesiones. Esta clase de esclavos existía porque en Atenas, ganarse la vida trabajando para otros se percibía negativamente. El empleo estatal era la única forma de trabajo asalariado libre de este prejuicio. Dado que la mayoría de los ciudadanos libres evitaron el trabajo asalariado tanto como pudieron, se utilizaron esclavos para llenar los vacíos de mano de obra. Estos esclavos eran considerablemente libres e independientes y trabajaban en nombre de sus amos a comisión. Como era de esperar, sus vidas no serían tan duras como las de aquellos que se ven obligados a realizar trabajos manuales todos los días. Los demosioi, o los públicos, eran otra clase de esclavos en la antigua Grecia. Estos esclavos eran propiedad del Estado. Los notarios, secretarios de jurados y verdugos públicos pertenecían a esta clase de esclavos. Sus trabajos generalmente se consideraban degradantes o realizando tareas más físicas, como trabajos en la construcción de carreteras. Sin embargo, todos coincidieron en que se les negaron los derechos cívicos y se les inhabilitó para participar en política. La minería siempre ha sido una actividad muy rentable y en la antigua Grecia no fue la excepción. Las ganancias de la minería eran tan inmensas como los riesgos de trabajar en ellas.
no es de extrañar que los atenienses emplearan esclavos para un trabajo tan peligroso. Se obtuvieron grandes ganancias no solo de la actividad minera real, sino también de aquellos que podían proporcionar mano de obra esclava. El destino de los esclavos que trabajaban en las minas era precario. Muchos de ellos trabajaban bajo tierra con grilletes, privados de la luz del sol y del aire fresco. El historiador romano Diodoro Siculus escribió en el siglo I a.C.: los hombres que participan en estas operaciones mineras producen ingresos increíblemente grandes para sus amos, pero como resultado de sus excavaciones subterráneas, se convierten en restos físicos. No se les permite dejar de trabajar o descansar, pero se ven obligados por las palizas de sus supervisores a permanecer en sus lugares y desperdiciar sus miserables vidas. Los esclavos atenienses también podían ser castigados físicamente e incluso torturados, y las personas esclavizadas en otros lugares también estaban sujetas a palizas. Como argumentó el estadista e intelectual Demóstenes, el cuerpo de un esclavo es responsable de todas sus fechorías, mientras que el castigo corporal es la última pena a infligir a un hombre libre. Si bien la mayoría de las personas esclavizadas permanecieron en servidumbre hasta la muerte, un maestro podía liberarlas. El proceso de manumisión o emancipación, en todos los casos, la persona esclavizada tenía que comprar su camino a la libertad para que esto sucediera, pagando a su amo una suma que al menos equivalía a su valor si fueran vendidos a un nuevo amo. Si el esclavo tenía suficientes ahorros para poder hacer esto, era probable que su emancipación fuera total, lo que significa que no podría volver a ser esclavizado en ningún momento en el futuro. Pero si, como era claramente probable, la persona esclavizada no tenía acceso a fondos suficientes, podría solicitar un préstamo llamado amistoso a su amo. En estas circunstancias, era probable que todavía tuvieran que cumplir con obligaciones particulares para con su antiguo amo hasta que el préstamo hubiera sido reembolsado. Es decir, la emancipación sería solo parcial. Escapar por completo del control de un maestro era una ambición que rara vez se realizaba. También existía la emancipación masiva, especialmente en condiciones de conflicto interno y guerra. Cuando un estado estaba en gran peligro, podía liberar esclavos y usarlos como soldados. Sabemos que en el 406 a.C., durante la guerra del Peloponeso, debido a que en Atenas se preparaba la crítica batalla naval con los espartanos de Arginousa y no quedaban muchos atenienses para tripular la flota, liberaron a miles de esclavos para pelear en esta batalla naval. Los hilotas eran un grupo esclavizado que vivía en las regiones espartanas de Laconia y Mesenia. Al ser propiedad colectiva del Estado en lugar de las posesiones de los amos individuales, se discute en qué medida los hilotas fueron subyugados en lugar de esclavizados. Si bien el autor y estadista ateniense Critias determinó que los hilotas eran esclavos al máximo, los hilotas llevaban una vida doméstica relativamente estable y era mucho menos probable que vendieran a sus familiares, a diferencia de las personas esclavizadas en otras partes de la antigua Grecia. Los hilotas estaban muy extendidos y eran numerosos. En el siglo V a.C., Heródoto escribió que la población de hilotas era 7 veces mayor que la de los espartanos. Superados en número hasta tal punto, correspondía a los espartanos para su propia conservación mantener a los hilotas bajo control y sofocar el más leve atisbo de rebelión. Plutarco escribió que los espartanos los trataban dura y cruelmente, mientras que Tucídides observó que la mayoría de las instituciones espartanas siempre han sido diseñadas con miras a la seguridad contra los hilotas. Además, se señaló que los hilotas estaban sujetos a un número estipulado de palizas cada año, independientemente de que no cometieran ningún delito. Esto era para que nunca olvidaran que eran esclavos. Cada otoño, los espartanos declaraban la guerra a los hilotas, lo que significaba que una parte de ellos podía ser masacrada sin censura alguna por parte de las instituciones religiosas. Esto no quiere decir que las rebeliones de los hilotas no ocurrieran. Después de todo, Aristóteles las llamó un enemigo constante al acecho. Pero la preocupación espartana por la seguridad prevaleció en gran medida gracias a las formas de Cripteia, su policía secreta, y por supuesto, los espartanos aprovecharon al máximo la población hilota a la hora de llenar las filas de sus tropas para las guerras contra otros estados.